Entonces, en los problemas que hicimos la semana pasada, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, este primer problema lo que decía es que em, teníamos un computador que podía hacer básicamente solamente dos operaciones que eran multiplicar y dividir. Cuando multiplicaba podía multiplicar por 2, 4, 8 y cuando dividía podía dividir por 2, 4 y 8. Sí podía dividir, entonces tenía que hacer la división entera, entonces si me daban un número y lo podía dividir por 2, entonces lo podía dividir por 2. Si no, pues no, no, esa no era una posibilidad. ¿Listo? Eh, y lo que nos estaban dando es que teníamos dos números de entrada, entonces teníamos dos enteros y queríamos saber si desde el primer entero con estas operaciones podíamos llegar al segundo entero. Entonces, básicamente nos daban dos números y queríamos saber si multiplicando o dividiendo podíamos llegar hasta el otro. Teniendo en cuenta que las multiplicaciones y las divisiones son todas las mismas, entonces pues es básicamente si multiplicando puedo llegar de un número al otro o si dividiendo puedo llegar de un número al otro. Esos son realmente los únicos dos casos que tenemos. Mm, Y listo, entonces eso es lo que queríamos hacer con este problema. Entonces el problema lo que tenía era una cantidad de casos que eran máximo 1000 y cada uno de esos casos tenía dos números que podían ser de máximo 10 a la 18 y tenía que ver si podía llegar pues a cada uno de esos números. Aquí hay un detalle que como los números son de 10 a la 18, entonces A y B pueden ser de 10 a la 18, yo no los puedo guardar dentro de un entero necesariamente. Entonces ahí toca tener cuidado con eso, eh, que la respuesta a eso es usar Python donde nada importa o tener que usar doubles en los otros lenguajes. ¿Listo? Entonces lo que queríamos saber era, eh, lo que queríamos responder era eh, cuál es el mínimo número de operaciones que tenemos que hacer para llegar del número A que nos están dando al número B que nos están dando, y si no se puede llegar, entonces tenemos que eh, imprimir -1. Entonces, más o menos esta era la situación, nos daban A y B, y yo con estas operaciones tengo que, pues como multiplicar por 2 4 8 dividir por 2 4 y 8 tengo que llegar a desde A hasta B. Entonces, pues aquí toca ver qué pasa. Si yo hago estas operaciones, entonces realmente si eh, A es mayor que B, entonces yo tengo que dividir porque sé que necesito un número más chiquito y tengo que llegar hasta ese lado. Si A es menor que B, tengo que multiplicar porque tengo un número más grande y tengo que llegar hasta ese. Y lo importante de esto es que las dos operaciones son la misma operación, que era como la forma fácil de hacer este problema. Entonces yo me puedo quedar solo con las multiplicaciones o solo con las divisiones, realmente da lo mismo. Aquí me voy a quedar con solamente con las divisiones porque esta solución me robé la que alguien hizo, pero no me acuerdo la de quién me robé, pero en esta es usando ese lado. Entonces, pues la solución del problema era directa, era simplemente ir mirando cuál era la operación que podía aplicar más rápidamente y a partir de esa operación, pues iba contando cuántas operaciones tenía. ¿Listo? Entonces, pues esa parte que está en morado lo que está haciendo es decir como, bueno, si A es mayor que B, entonces pues simplemente si B es mayor que A, simplemente los invierto para que A siempre sea el mayor y entonces pues la operación que tenga que hacer sea dividir y ahí puedo salir del problema. Y lo que era importante ver en este problema era saber cuándo es posible tener la solución o no, que era este pedacito acá. Entonces yo puedo llegar a de un número al otro si básicamente son múltiplos entre ellos. Entonces si la división entre ellos me da entera, quiere decir que aplicando estas operaciones voy a poder llegar. Entonces era el chequeo rápido para poder decir si tengo que hacer la operación o no. Y si puedo hacer las operaciones, entonces si puedo llegar en algún número de pasos con estas tres operaciones, entonces ya pues viene el proceso de simplemente ir mirando qué operación puedo mirar. Como yo lo que quiero hacer es llegar lo más rápido posible,
Entonces miro si haciendo la multiplicación por 8 llego hasta A o no. Entonces si todavía no llego o llego exacto, pues esa es la operación que debería hacer. Si no llego exacto, o sea que si me paso, entonces trato de mirar qué pasa cuando multiplico por 4 y si no me, y si me paso, pues entonces miro a ver qué puedo hacer multiplicando por 2 y en cada una de esas operaciones las voy contando y al final si también me paso multiplicando por 2 quiere decir que el número simplemente no cuadraba multiplicando por 2 4 o 8. ¿Sí? Claro, ¿cuál era la idea de este problema? No pensaba que fuera necesario tener como un contador, pensaba que hubiera sido suficiente como alguna propiedad matemática que te permitía decir cuántos pasos, pero supongo que tocaba hacer el contador porque te daban la opción de dividir entre 2 4 u 8. Sí, esa es la forma fácil de hacerlo. Entonces, como yo tengo que decir cuál es el mínimo de operaciones que em, tengo que hacer para poder llegar desde A hasta B, entonces aquí lo que estoy haciendo es eso. Y por eso las operaciones tienen que estar chequeadas de esta forma. Entonces, primero tengo que chequear si puedo dividir A por 8. Si puedo dividir A por 8, entonces pues debería dividirlo por 8 porque eso es lo que me va a dar como el salto más grande para llegar hasta B. Si eso no se puede hacer, entonces trato por 4 y lo mismo. Y si eso no se puede hacer, trato por 2. Y pues si ninguna de las tres se puede hacer es porque simplemente no puedo llegar a ese número en el computador. Entonces, esta era la idea de la implementación de este programa en Python, que era simplemente pues como implementación directa a ver qué pasaba. Profe, una pregunta, Sí. qué es Math Sale X? Esto, esto, yo no sé quién escribió este código, yo voy a decir que es una forma chambona de verificar eso, pero esto aquí lo que está diciendo es que estoy haciendo la división entre A y B y lo que yo necesito es que esa división sea entera. Entonces aquí esta es la función techo, entonces básicamente esto es lo mismo que hacer techo de X, que es como la parte entera para arriba de X. Y lo que está revisando ahí es si la división de A con B me da lo mismo que calcular de la parte entera para arriba a ese mismo número. ¿Mm? Entonces, si la división me da algo que no sea entero, entonces al sacar de techo, pues va a haber una diferencia entre Claro. los dos números, básicamente, como el redondeado hacia arriba, eso es lo que es. Es simplemente la función de techo del redondeado hacia arriba, entonces si redondeo hacia arriba y me da otra cosa diferente, es porque la división no es entera y entonces no puedo llegar desde A hasta B. Esa es la propiedad que toca tener en cuenta ahí. Y también se podría con módulo, ¿no? Sí, claro, yo lo hubiera hecho con módulo. Sí. Esa es una forma como rara y mañosa de hacerlo, pero funciona. ¿Y cuál sería más rápida? Buena pregunta. Pues el problema del problema entero. Sí. Sí. Yo pensé en otra solución que se podía hacer a nivel de bits y estimo que es de O de 1 para cada uno de los T casos, en el que me acuerdo que hacía como un... Hacer los corrimientos de los bits, yo creo que eso funciona, sí. Sí, sí, porque entonces a uno le quedaría un solo bit. En esa división a uno le queda, pues tocaría hacer la división primero, pero en teoría debería quedar un solo bit. O bueno, mentira, podrían quedar más bits, pero no podría quedar como impar, entonces después con eso uno podría contar los corrimientos que se necesitan para que pues equivalga. Entonces yo creo, no lo probé, lo intenté, pero no llegué a hacerlo, pero creo que se puede hacer no de uno para cada caso. Sí, sí, pero haciendo los corrimientos con los bits. Yo también creo que se puede, pero tampoco traté. em, porque me caen mal las operaciones entre bits. Pero si alguien quiere tratar, bienvenido. Sí. Es un camino chévere, pero al final de cuentas lo que importa es resolver el problema en las condiciones y pues
Sí. Así lanzarlo rápido salía en 3 minutos. Sí, sí, ese era el punto. Lo que queremos hacer es hacerlo lo más rápido posible y aunque digamos que este programa es largo, es muy fácil de escribir porque simplemente escribir cada una de las condiciones y eso funciona. Y hacerlo con módulo calculando el techo tocaría probar. Yo creo que deben ser equivalentes. Pues Pero porque son entonces, básicas. el truco era usar un while hasta que lo resolviera. Por los casos. Sí, básicamente. Ok. Como trate de llegar hasta que puede y si no puede, pues ya deje de tratar. Juan Carlos. Profe, ¿usted sabe si de pronto hay una manera de resolver este ejercicio como viéndolo como si fuera un árbol de recursión y hacerlo de manera recursiva? Que yo me acuerdo que alguna vez hice un ejercicio parecido y se podía hacer, pero no sé si en este de pronto no se puede por lo que hay operaciones que aumentan el número, o sea, multiplicaciones. Sí, pero ahí las multiplicaciones es modificando el objetivo que tengo. O sea, es lo mismo que multiplicar que dividir realmente en este problema. Con un árbol de recursión, yo creo que se puede. Pero hacerlo eficiente sería más difícil. O sea, definitivamente necesitaría utilizar o más memoria o más tiempo. Eso sería lo peligroso de hacerlo así, que de pronto, si los números son muy grandes, entonces si tengo un número muy chiquito y un número muy grande, entonces básicamente si tengo 2 y 10 a la 8, llegar hasta allá mirando todas las posibilidades de las operaciones que pueda hacer me tomaría mucho tiempo. Entonces de pronto eso podría ser peligroso, pero pues también se puede hacer, tocaría tratar, pero no vi ninguna solución así. Listo, listo, profe. Listo. ¿Algo más de este problema? Listo. Entonces pasamos al segundo problema. Entonces, en el segundo problema lo que teníamos era básicamente una historia larguísima sobre cómo funcionaba el problema, pero realmente lo que teníamos era 3 listas de números. Entonces las listas de números querían decir errores de compilación y lo que nos estaba diciendo es, yo voy a tener una lista inicial, después voy a tener una lista sin un número, que es porque corregí uno de los errores que tenía, y después voy a tener otra lista sin un número, que es que corregí uno de los problemas de los errores que tenía de los que ya había corregido. Y aquí lo que pasa es que las dos listas tienen los números en cualquier orden. Entonces yo no sé cuál es el problema que resolví. Y eso es lo que me están preguntando. Al final tengo que decir cuáles fueron los errores que desaparecieron en cada una de las listas, cuáles fueron los errores que resolví, y eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces como las listas aparecen de 2 números, y veamos aquí en el ejemplo, entonces mi lista de errores inicial es la que está arriba, después corrijo un error y tengo otra lista que está de alguna forma y tengo que descubrir cuál es el número que se desaparece. Entonces pues aquí uno viendo dice como, claro, el número que se desapareció de la lista fue el 8, entonces ese sería uno de los números que tengo que responder. Y después en la última lista sale pues un número menos porque también se corrigió un error y tengo que ver cuál es el que se desapareció. Entonces, si uno mira esto, ¿qué es lo que tendría sentido hacer? Que es lo que hizo Luis, es pues ordene todas las listas y mire cuál es el número que le hace falta en
entre ellas. Y realmente solamente toca comparar la lista inicial y la última lista, la que dice error B, y ahí pues los dos números que me falten son los dos números que resolví. No, mentiras, eso es mentira porque los tengo que imprimir en orden. Entonces tengo que comparar las listas 2 a 2, entonces la lista inicial con la lista final, que la lista inicial con error A, ver qué número es el que me falta, y después error A con error B, a ver qué número me falta, y como están ordenadas es fácil de pues hacer esa búsqueda, es fácil porque simplemente es comparar posiciones. ¿Listo? Y yo incluso puedo hacer eso también con búsqueda binaria, entonces es aún más rápido, pero creo que no hace falta. Entonces mis listas tienen tamaño máximo 10 a la 5. Y básicamente punto final. Entonces si lo hago esas dos comparaciones, no debería tener mayor problema. Es el tiempo de ordenar listas pues básicamente tendría que ordenar las 3 listas de 10 a la 5, que debería pasar así nomás. Y después las comparaciones, simplemente pasar por cada una de las listas una vez, entonces son 2 recorridos de 10 a la 5. Entonces el tiempo no debería ser un problema. Y eso funciona perfectamente. Hay otra forma de ver este problema, que es como yo tengo la solución acá, que me parece que es un poquito más interesante, pues porque es una forma diferente de verlo y además el código sale muchísimo más rápido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos primeras listas? Y pues obviamente la diferencia es el número que me falta, pero ahí la palabra clave es cuál es la diferencia. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer la suma de cada uno de los elementos de las listas y después restar estos. Y la diferencia entre esas sumas tiene que ser exactamente el número que le quité, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa suma y hago la lista inicial menos la lista de resolver el primer error, me tiene que dar exactamente el número que hace falta. Y si hago lo mismo con las otras dos listas, entonces si aquí sumo todos los elementos de estas listas y hago el resultado, pues de la diferencia entre ellas, entonces el resultado tiene que ser también el número que le quité a la lista A, ¿cierto? Eso no tiene, pues no puede ser de otra forma. Y entonces, ¿esto por qué es interesante? Porque escribir este código es muy fácil. Y esto es simplemente la solución. Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Digamos que hay muchas cosas que estoy haciendo, pero son básicamente estas 3 líneas de código que estamos utilizando, que son estas 3 acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Leo toda la lista de números y básicamente cuando la voy leyendo los sumo todos. Que es, pues aquí, esta parte de acá me los está pasando todos a números y como los voy a sumar y los números son de 10 a la 9, me tengo que asegurar que sean doubles. Y esta parte de acá del final, lo que está haciendo es la suma. Pero imagínenselo como si fuera un for, entonces imagínense que van leyendo cada uno de los elementos de la lista y simplemente los van sumando. Eso da toda la lista inicial. Hacen lo mismo con las otras 2 listas y después es simplemente calcular las restas. Y eso da la respuesta. Y una solución así parecida se puede escribir en Python también. En C++ no es así de fácil escribir esa solución, pero al final de cuentas es simplemente escribir un ciclo que todos pueden. Entonces, esta era la forma fácil de solucionar el problema, pero claramente lo difícil era darse cuenta que lo que estaban preguntando era exactamente esa diferencia de las listas. Si uno dice, no, pues lo que tengo que ver es cuál es la diferencia de las listas, entonces el problema se reduce a una resta. Luis. Una pregunta, ahí en el último punto, en reduce, ACK, VAC,
Ahí no estoy tan seguro de qué es AC y B. Sí. Paréntesis de programación funcional. Entonces, estas dos funciones de acá, map y reduce, son unas funciones que se llaman higher order functions. Esto se llama higher order functions, que realmente lo que significa eso es funciones que reciben funciones por parámetros, pero cuando uno habla de higher order functions, realmente está hablando de tres funciones básicas, que son map, reduce y filter. ¿Qué es lo que hacen esas funciones? Entonces map lo que está haciendo es coge cada uno de los elementos de la lista y hace una operación sobre ellos. Y al final me da una lista de cada uno de los elementos operados. Entonces este primer pedazo que está acá, borramos esto. Este primer pedazo que está acá, lo que está diciendo es para cada uno de los elementos de esta lista que está acá, que es simplemente la lista de los elementos separados por espacios, yo le voy a aplicar esta operación, que es volver los números. Entonces si al principio, digamos, lo que yo estoy leyendo es mi lista 5, 123, 1 y 4, todo como un string. El split me hace el arreglo del string 5, el string 123, el string 1 y el string 4. Y el map me traduce esa lista a números, ¿cierto? Entonces aquí me quedan 5, 123, 1 y 4. Realmente me quedan con punto cero porque los estoy pasando a double, pero me quedan ya los números. Ahora, ¿qué hace este reduce? Este reduce es una función que recibe una función y me retorna un número. Entonces lo que hace reduce es hacer una operación sobre toda la lista y me devuelve un número que sea aplicar la operación a todos los elementos de la lista. Entonces map aplica una operación a cada uno de los elementos de la lista y reduce lo que hace es aplicar una operación a todos los elementos de la lista. Y esto que estamos haciendo acá, este AC más B, lo que estamos haciendo es la sumatoria de los elementos de la lista. Entonces, reduce, ¿qué es lo que tiene? Este elemento que se llama el acumulador, que es donde va a quedar el resultado de la lista. Entonces, básicamente, imagínense esto como un método que al final me va a retornar lo que esté pasando acá. Este elemento de acá es el elemento de la lista que estoy mirando en cada momento. Entonces, yo voy a pasar por cada uno de los elementos de la lista para hacer una operación sobre todos. Y la operación que estoy haciendo es eso. Entonces, como lo que estamos haciendo en una suma, entonces A tiene que empezar en 0 y B tiene que empezar en 5 porque está hablando de esta lista. Después A que empieza en 5 porque 0 más 5 es 5 y B es el siguiente elemento de la lista que es 123. Hago la suma y entonces en el acumulador ahora tengo 128 y ahora el elemento que tengo es 1. Después en el acumulador voy a tener 129 y el elemento de la lista es 4 y al final voy a tener 133 y esta es la respuesta de esa función de reduce. Y entonces al final eso es lo que me queda acá en este valor de el error de B. Entonces son esas dos listas. La otra lista que yo creo que está un poquito más adelante es una lista que es una función que se llama filter. La otra de esas funciones importantes que existen en todos los lenguajes de programación, simplemente no sé cómo se usan en C, pero tienen que existir. Filter lo que hace es una función que recibe una lista y me devuelve una lista aplicándole a cada uno de los elementos una condición booleana, un predicado. Entonces, si el elemento cumple el predicado, pasa a la lista de retorno y si no, no pasa a la lista de retorno. Entonces, básicamente aquí tengo un tirador y aquí lo que tengo es un predicado. Entonces, yo a cada uno de los elementos le aplico este predicado. Si me da true, lo guardo en la lista que voy a retornar y si me da false, no lo guardo en la lista que voy a retornar y al final de pasar por todos los elementos de la lista original,
entonces retorno esa lista. Eso es lo que hacen esas funciones. Que por ejemplo en Python esto es igual a list comprehensions, el map. Entonces cuando yo le hago a una lista como alguna operación dentro de un rango con una condición, esto me retorna una lista aplicando la operación a cada uno de los elementos de la lista. Map es exactamente esa función. Y este era otro de los objetivos de ver esta solución, el momento pedagógico de sepan que estas funciones existen y son súper útiles. Igual toca tener cuidado con ellas porque todas tienen complejidad n. Entonces toca tener cuidado con esto, pero también hacerlo de esta forma hace que la solución tenga menor complejidad, porque si lo hago por medio de la forma directa, que sería ordenando cada una de las listas y comparándolas, eso tiene complejidad n log n y aquí lo estamos reduciendo a complejidad n. Y Nicolás, ¿y si hago los fors? O sea, si hago pues un for Complejidad sumando n, en cada uno. O sea, da igual. sí, es lo mismo, sí. Si a mí me tocara implementar esto en C++, lo que haría sería como un for de la longitud de la lista, digamos como un for sobre n, y leería cada uno de los elementos y simplemente los sumaría. Tendría una variable acá acumuladora y simplemente daría mi acumulador más igual a. Esa sería la forma en la que lo haría, que es hacer exactamente lo mismo. Listo, entonces este era este punto. ¿Qué pasaba con el tercer punto? Entonces, el tercer punto también tenía una historia larguísima, pero básicamente lo que decía es, yo voy a tener unas líneas de pendiente positiva en la recta, unas líneas que son todas paralelas, entonces todas tienen pendiente 1 y simplemente están corridas sobre el eje algún número. Y ese es un conjunto de líneas y también voy a tener un conjunto de líneas de pendiente negativa con pendiente 1 que también voy a estar corriendo. Entonces tengo n de las primeras líneas y m de las segundas líneas. Y lo que me están preguntando en este problema es que descubra cuántas de las intersecciones entre las listas, entre las líneas, tienen una intersección entera. Y eso es lo que tengo que responder. ¿Cuál es la cantidad de esos puntos? Entonces, si yo tengo las líneas acá, entonces digamos que estas podrían ser las intersecciones enteras de esas líneas y me daría esos 2 puntos. Que estas son las ecuaciones básicas de las líneas al comienzo. Entonces, si yo hago un poquito de álgebra como reducción de matrices y despejar variables acá para saber cuáles son los puntos X y Y en los que se van a intersectar las líneas, que es todo este proceso de acá. Entonces, básicamente, si sumo esas 2 primeras ecuaciones, me da la ecuación de arriba, la ecuación de abajo la dejo quieta, y despejando la ecuación de arriba, y despejando la ecuación, después utilizando esa, despejando la ecuación de abajo, que eso es pura álgebra lineal, entonces llego a esta solución. Y esto es lo importante de ver en este problema, porque ¿qué es lo que me dice esta solución? Que X y Y van a ser enteros si los números que me están diciendo, esos que me están dando el corrimiento de las líneas en el eje Y, si ambos números son pares o ambos números son impares. Porque como aquí ambos números tienen que estar divididos por 2, entonces pues para que sean enteros tengo que tener un número par. Entonces la suma de 2 pares me da par, la suma de 2 impares me da par, y eso es todo lo que tengo que revisar en el problema. Entonces eso era como el punto, darse cuenta de cómo funcionaban las cosas en
entre las rectas y hacer un poquitico de álgebra lineal y todo funcionaba bien. Ahora miremos qué pasa con las restricciones del problema. Entonces, pues tenemos 1000 casos, eso no tiene ningún problema. N y M están acotados por 10 a la 5, entonces eso quiere decir que básicamente tengo 10 a las 5 líneas de pendiente positiva y 10 a las 5 líneas de pendiente negativa. Y el problema está en los corrimientos. Entonces, estos números que yo voy a correr las líneas, que son los que me están dando entrada, que son PI y QI, pueden ser de máximo 10 a la 9. Y hasta ahí no hay ningún problema porque esos son números, alcanzan a ser números enteros. El problema es cuando hago operaciones con esos números. Cuando hago operaciones con esos números, entonces los números ya no van a ser enteros. Y eso quiere decir que cuando lea esos números, pues los necesito leer directamente como si fueran doubles. No, este era el código que tenía también el ejemplo de filter, pero por alguna razón no me funcionó, entonces lo implementé en C++ para que funcionara y funcionó. Pero entonces esta es la implementación en C++. Yo lo que tengo que ver es ver la paridad de ambos conjuntos de números, de los P's y de los Q's, que es lo que estoy revisando acá. Entonces básicamente todo lo único que estoy haciendo es leyendo el problema y a medida que voy leyendo cada uno de los números, miro a ver si es un número par o impar y calculo la suma de todos esos números, como cuántos números pares tengo y cuántos números impares tengo. Hago eso con los P's, después hago eso con los Q's, y la intersección de las líneas en puntos enteros son todas las combinaciones de unas líneas que tienen corrimiento par con las otras líneas que tienen corrimiento par. Entonces es este pedacito de acá. Y hago lo mismo con las que tienen corrimientos impares. Entonces todas las combinaciones de las que tienen corrimiento impar para pendiente positiva, todas las combinaciones de las que tienen pendiente pendiente impar para no, las que tienen corrimiento ¿Pendiente negativa? impar para pendiente negativa, eso. Y simplemente sumo esos y ese es el resultado. Si quieren, regálenme un segundo y les muestro, abro esto y les muestro cómo se ve filter, simplemente como para que vean un ejemplo de verdad de la función de filter. Que esa fue mi implementación directa, como tenía que dividir las listas en pares e impares. Entonces filter es como la función que a uno se le ocurre inmediatamente, pero yo creo que en algún momento en la respuesta tuve un problema con los tipos de datos y algo no funcionó bien, porque Kotlin molesta más con los tipos un poquito más con los tipos de datos que C++. Entonces había operaciones que seguramente hice mal en algún punto y esta solución no me daba, pero estaba haciendo exactamente lo mismo. Entonces no sé si puedo nombrar esto un poquito. No importa. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es simplemente leer los números, y una vez ya tengo leída la lista de los números, pues cuento cuántos son pares y cuántos son impares. Entonces, aquí lo que estoy usando es esta función filter, que lo que me está diciendo es coja la lista original de todos los números y revise cuáles de ellos son pares o impares. Entonces, este pedacito de acá que está subrayado, que es el filter, va a recibir toda la lista de números y me va a devolver una lista únicamente con los números que son pares. Y ya, Luis. ¿Por qué se multiplican los resultados finales? Porque yo tengo que ver todas las combinaciones de... Entonces, un momento. Así funciona filter. Guárdenlo como ejemplo. Eso me devuelvo a la presentación. Entonces, ¿por qué se multiplican los resultados finales? Es por esta razón de acá. Entonces, yo sé que las coordenadas que van a ser, que van a tener
coordenadas los resultados que van a tener, las intersecciones que van a tener resultados enteras. enteros, coordenadas enteras, van a ser todas las combinaciones de los P's y Q's que son o pares o impares. Entonces, para cada línea dependiente positiva que tenga corrimiento par, yo la tengo que, todas las intersecciones con todas las líneas dependiente negativa que tengan corrimiento par, todas esas me van a dar una intersección de coordenadas enteras. Entonces, por ejemplo, digamos que si aquí Q es 2 y aquí este P es 4 y el otro P por acá, que es igual a X más 8, algo así. Entonces aquí tendría este punto y este punto. Entonces la multiplicación me está dando eso, todas esas posibles combinaciones. Y después hago lo mismo con los impares, porque es la otra posibilidad en que estas ecuaciones de acá me den coordenadas enteras y ya, y simplemente las sumo. Entonces hago todas las combinaciones pares y le sumo todas las combinaciones impares. Ok. ¿Alguna otra pregunta de este problema? ¿Todo en orden? Listo. Entonces, el cuarto problema que vi que le causó problemas a varios. Entonces, ¿qué decía este problema? Entonces, lo que decía es, yo tengo una cadena de texto que está conformada por letras mayúsculas, letras minúsculas, underscores y paréntesis para abrir y cerrar. Y tengo una condición en que los paréntesis están bien balanceados, entonces los paréntesis izquierdos siempre están cerrados por paréntesis derechos y además me están diciendo que nunca voy a tener paréntesis anidados. Entonces, si tengo un paréntesis izquierdo, un paréntesis que está abriendo, necesariamente me voy a encontrar con un paréntesis que está cerrando, que sea la siguiente cosa que no es ni una letra ni un underscore. Entonces, si me encuentro con un paréntesis, tiene que ser un paréntesis que se cierra. Y de la misma forma, si tengo un paréntesis que se cierra, es porque antes tuve que haberme encontrado con un paréntesis que se abre. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Y en ese caso puedes tener anidación, pero digamos separada por un underscore o eso no importa? No. Los paréntesis siempre están separados. Ok. Listo. Entonces tengo eso y lo que tengo es que leer este texto para poder responder dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la palabra más larga que no está entre paréntesis? Y la segunda pregunta es, ¿cuántas palabras tengo entre los paréntesis? Como la suma de todas las palabras que tengo entre los paréntesis. Sí, entonces tengo que responder esto y este es uno de esos problemas que se tiene que resolver rápido porque no tengo pues la cantidad de caracteres que tengo entre mi palabra completa que me están dando, el texto completo que me están dando no es súper grande, entonces el procesamiento tiene que ser algo que sea rápido. Entonces tengo que responder esas dos cosas, que es lo importante. Y pues la pregunta es, ¿cómo hago eso? Y esto es básicamente procesamiento del string. Entonces yo lo que quiero ver es qué son las palabras y aquí está la definición de qué es una palabra. Que las palabras son las cosas que solamente son letras, ¿cierto? Entonces no tengo que tener en cuenta ni los paréntesis ni los underscores. Eso es básicamente, los underscores me están dividiendo las palabras y por ejemplo miren como acá, bueno, está acá, miren como acá que yo puedo tener varios underscores separando las palabras pegadas, ¿listo? Entonces, yo lo que quiero ver acá es cuáles son las palabras que están por fuera de los paréntesis, ¿cierto? Que son esta y esta.
Y para cada una de esas quiero ver cuál es la que tiene longitud más larga. Entonces quiero contar los caracteres de cada una de esas palabras. Entonces esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5 caracteres y esta tiene 3 caracteres. Entonces la palabra más larga por fuera de los paréntesis tiene 5 caracteres. Entonces esto es lo primero que tengo que responder. Y ahora lo que quiero es contar cuántas palabras tengo por dentro de los paréntesis, que son esta palabra, ahí van 2, esta palabra y esta palabra, que son otras 2. Entonces al final tengo 4 palabras dentro de los paréntesis y ese es el otro número que tengo que responder. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esto no en desorden? Porque para el computador hacerlo en desorden va a ser muy largo, va a ser muy demorado. Entonces, lo que quiero hacer es básicamente ir moviéndome por cada una de estas palabras. Entonces, yo sé que los underscores están indicando el comienzo de una palabra. Entonces, underscore quiere decir, no estoy en una palabra, pero lo siguiente que me encuentre que sea una letra va a comenzar una palabra. Entonces si llego aquí a la H, yo sé que eso no es ni un underscore ni un paréntesis, entonces es una palabra. Tengo que ir contando los caracteres de cada una de esas palabras. Entonces aquí voy 1 y voy saltando 2, 3, 4 y 5. Llegué a 5 acá, me encontré con el underscore, entonces mi palabra de longitud máxima es 5 en este momento. Sigo revisando y vamos acá. Sigo revisando la palabra, entonces aquí me voy a encontrar este carácter que no es un underscore ni un paréntesis. Entonces eso quiere decir que tengo que ir contando la palabra. Entonces cuento todos estos caracteres, estos 4, 5, y esta me da 5, el máximo sigue siendo 5, no tengo que cambiar nada, perfecto. Reviso el paréntesis y entonces en el paréntesis ya tengo que empezar a hacer otra cosa, que es contar cuántas palabras tengo. Entonces tengo que empezar a buscar los paréntesis que tengo, las palabras que tenga acá. Entonces me encuentro algo que no es un underscore ni un paréntesis que cierra. Entonces eso quiere decir que viene una palabra, paso por todos los caracteres de esta y cuando me encuentro el underscore, entonces llevo una. Entonces aquí mi cuenta va en 1. Me encuentro otro carácter, quiere decir que va a haber otra palabra. Voy mirando por todos los caracteres y lo que me encuentro es el paréntesis que cierra. Y eso quiere decir que ahí se acaba la palabra, entonces ahora voy 2 palabras. Me encuentro el underscore, no pasa nada, me encuentro el underscore, no pasa nada, me encuentro algo que no es un underscore, un paréntesis, entonces tengo que contar los caracteres de esa palabra, que voy acá. Estos son 3, pero 3 es menor que el 5 máximo que llevábamos acá, entonces este lo descarto. Eso lo hago aquí cuando leo este underscore, me encuentro el paréntesis y otra vez tengo que empezar a contar las palabras. Entonces tengo que cambiar de modo a otra vez ir contando las palabras. Me encuentro algo que me marca el comienzo de una palabra, que es una letra minúscula o mayúscula. Cuento todos los caracteres de esta. No cuento los caracteres de esta, paso por todos los caracteres de esta hasta que llegue a algo que no es un carácter, que quiere decir que se divide la palabra, que es este underscore de acá. Entonces ahora voy 3 palabras porque ya llevo una. Hago lo mismo con el OK, entonces me encuentro algo que me marca una palabra, paso por todos los caracteres de esa palabra hasta que se acabe la palabra, que puede ser un paréntesis o un underscore, y cuento esa palabra. Y entonces ahí tengo que haber guardado el máximo y ir contando una cuenta de los paréntesis que tengo de las palabras que tengo entre los paréntesis. Y así pasando por la palabra de izquierda a derecha, puedo solucionar este problema. ¿Listo? Es puro manejo de estados dentro del mismo ciclo. Sí, exacto. Y toca tener cuidado de ir haciendo qué es lo que está pasando. Entonces, esta es una implementación en C++, que básicamente lo que está haciendo es eso. Entonces, aquí tengo mi ciclo gigante que está revisando toda la palabra. Y esto es hasta acá. Entonces, ese es el ciclo que va a ir pasando por cada uno de los caracteres de la palabra. Entonces, cuando esta primera condición es si me encuentro el paréntesis que está abriendo, entonces sé que tengo que empezar a contar las palabras dentro del paréntesis. Entonces tengo que hacer algo especial. Si
no estoy dentro de un paréntesis, entonces lo que tengo que hacer es contar la longitud de la palabra, que esto es totalmente un estándar, es un poquito una forma extraña de hacerlo, básicamente para no estar calculando cuál es el máximo, pero aquí simplemente voy contando los caracteres que tiene esa palabra y los voy guardando cada una de las cuentas dentro de un arreglo. Entonces ahí me estoy ahorrando esas comparaciones, pero simplemente les estoy guardando todos los números en el arreglo porque no, no es tan importante. Sigo adelante con mi vida. Si, si me encuentro con un carácter, simplemente lo cuento. Si me encuentro con esa última, si me encuentro con, entonces esto es, me voy encontrando los caracteres de la palabra, simplemente los voy contando. Y si me encuentro con algo que cierra en este pedacito, entonces me salgo de la cuenta, simplemente guardo ese valor de la cuenta. Y si estoy dentro de un paréntesis, entonces lo que tengo que hacer es pues pasar por los caracteres y contar en el momento en el que me salga. Entonces voy pasando por todos los caracteres. Cuando llega un underscore, entonces sé que tengo una palabra, sé que tengo una nueva palabra, y si no, pues simplemente sigo adelante con mi vida, y cuando llegue al paréntesis, también sé que tengo una palabra y sigo adelante con mi vida, pero ahí me tengo que salir del paréntesis, porque ya no necesito contar palabras y volvería a los 3 primeros casos, que es que está pasando cuando estoy leyendo por fuera de las palabras. Listo. Y entonces, al final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al final tengo que imprimir cuál es la cuenta más larga, que era la que iba guardando en ese arreglo de acá, en este primer arreglo de acá. Entonces ahí voy guardando la cuenta de la longitud de cada una de las palabras que están por fuera de los paréntesis. Ordeno esa longitud y pues de mayor a menor o de menor a mayor, como quieran, y simplemente escojo el extremo que sea necesario. Entonces, si lo ordeno de menor a mayor, como está acá, cojo el último extremo de ese arreglo. Entonces, el último elemento del arreglo, este tiene que contener la longitud máxima. Si lo ordeno de mayor a menor, cojo el primero. Da exactamente lo mismo. Y después imprimo acá cuál es la cuenta de las palabras internas, las que están entre los paréntesis. Imprimo eso y listo. Esa era la solución del problema, pero que se reduce a lo que decía todavía. Simplemente yo hago un ciclo y tengo que tener cuidado con cómo llevar el estado de las dos cuentas que tengo que llevar, de la palabra más larga que está por fuera de los paréntesis y de la cantidad de palabras dentro de los paréntesis. ¿Tiene sentido esto? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Listo. Y Profe, una pregunta, ¿será que tienes esto en un editor de código? Es que me enredo viendo todos los divs en negro. no, Ok, no, qué pena. vale. Porque me lo robé, lo puse directamente en la diapositiva. Podemos ver la solución de alguien. ¿Alguien hizo una solución parecida? Yo hice una solución distinta usando Python. No sé si Distinta me pero puedo parecida. compartir. No, distinta y punto. Sí, no. Pero podemos hacer esto. Podemos abrir un editor de... ¿Tú no puedes ver las soluciones que enviamos, prof? Sí, sí. Em, pero ahora vamos esto en C++ rapidísimo.
aprovechando que lo tenemos aquí abierto. Por este caso, solamente estás compartiendo. Sí. Porque todavía no estoy haciendo, no he llegado a donde tengo que llegar. Ok, dale. Es que desde nuestro punto de vista estás como paseando el mouse por la pantalla, Sí. como aleatoriamente. No, ya llegué. Bueno, este código tiene errores porque no está completo, simplemente está la parte de la solución. Pero si obvian eso, podemos llegar al objetivo de verlo más o menos en el editor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues que no tengo ninguna de las librerías importadas, entonces no está reconociendo los vectores. Y hay una función que es esta función que está revisando. Esta función se encarga de revisar si un carácter es una letra o no. Entonces, básicamente lo que revisa es que pues ese carácter lo puedo ver como el número ASCII, entonces quiero revisar si ese número está entre 67 y 67 más 23 y creo que 95 y 95 más 23, que esas son las minúsculas y las mayúsculas. Y ya todo lo demás cuadra. Ok. Sí, y entonces esto es lo que estamos haciendo. Entonces lo primero que reviso es si llegué a un paréntesis o no para saber si tengo que contar o no. Entonces, esto está todo mal alimentado. Cuando no estoy en un paréntesis, estos son los 3 ifs que están contando la longitud de las palabras. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo aquí es si no me encontré un carácter y ese carácter que no me encontré es un underscore o un paréntesis que está abriendo, entonces pues tengo que contar el carácter que llevaba, meto la cuenta ahí y vuelvo a empezar y me salgo de este if para volver a empezar para llegar a este carácter de acá. Si a lo que voy a llegar no es un underscores, básicamente si lo que tengo es simplemente un carácter y no se me acabó la palabra, entonces lo cuento y sigo adelante. Y si se me acabó la palabra, entonces pues lo cuento y sé que se me acabó la palabra. Entonces pongo la cuenta ahí y ya no tengo que volver a empezar porque todo se va a resolver solo. Y este es el CSS de este if, que lo que me dice es cuando ya llegué a un paréntesis que está abierto, entonces no tengo que hacer nada de esta cuenta porque no me interesa qué está pasando con las palabras, sino pues con la parte interna de las palabras, con cada uno de los caracteres, sino me interesa saber cuándo llegué a el final de una palabra. Entonces si estoy en una palabra y sé que se me va a acabar la palabra porque me encontré un underscore, entonces tengo que contar la palabra, y si estoy en una palabra y se me acaba la palabra porque estoy cerrando el paréntesis, entonces cuento la palabra y me salgo de hacer esa cuenta de los paréntesis. Y al final imprimo esas dos cuentas, la cuenta de los paréntesis que es ese pcount y la longitud más larga que guardé dentro de ese arreglo. ¿Mejor así? Y si la palabra más larga está dentro de un paréntesis, o sea, entraría y seguiría la cuenta normal y después cuenta cada palabra a pesar de eso. No, pero esas no me importan. Porque
Entonces, qué puede pasar? Que esto es lo interesante de este problema que son los casos de Word. Entonces, ¿qué pasa si mi palabra es solamente como un montón de as? ¿Mm? ¿Qué debería responder esto? Debería responder 0, porque la palabra más larga que está por fuera de los paréntesis no existe, entonces tiene que Ah, ok. responder 0, y aquí me respondería 1. Entonces yo no me acuerdo, alguien me preguntó, pero había un caso de prueba que no tenía palabras, que era como paréntesis, underscores y cosas así. Y esto, pues la respuesta tenía que ser 0, 0, porque no tenía ninguna palabra. Entonces, pues la palabra más larga que esté por fuera es 0 y la cantidad de palabras entre los paréntesis también tenía que ser 0. Y el otro caso es que lo que pasara es, por ejemplo, si yo tengo ABC, entonces esto me tiene que dar 3 y 0, pero entonces tengo que darme cuenta que se me está acabando la palabra para poder contar la cantidad de caracteres de esa palabra, porque no necesariamente el fin de la palabra tiene que estar marcado con un underscore o con un paréntesis. Creo que esos eran los casos importantes a tener en cuenta ahí. Listo. Entonces, ese era nuestro cuarto problema. Y el quinto problema, a mí me pareció que el enunciado era complicado de entender, pero si uno iba de poquitos escribiendo qué era lo que tenía que hacer, todo tenía sentido. Entonces, tenemos una ciudad que está compuesta por diferentes pueblos, ¿cierto? Entonces, básicamente tenemos pueblos que están interconectados por caminos, o sea, lo que tenemos es un grafo de pueblos y caminos. Entonces, la ciudad tiene n+1 pueblos y tiene 2n-1 caminos. n-1 caminos van a ser los caminos de la ciudad I a la ciudad I+1 hasta la ciudad n-1. Entonces yo empiezo desde la ciudad 1 a la ciudad 2, a la ciudad 3, a la ciudad 4, a la ciudad n-1, tengo ese camino. Y tengo otros caminos entre algunas ciudades que básicamente lo que me dicen es, yo puedo tener un camino entre la ciudad I y la ciudad n+1 o entre la ciudad n+1 y la ciudad I. Esos son los dos tipos de caminos que puedo tener. Y lo que queremos hacer es visitar todas las ciudades máximo una vez. O sea, necesitamos exactamente una vez. Entonces necesitamos calcular el camino hamiltoniano de este grafo de ciudades. Ese es el problema que nos están resolviendo, que nos están preguntando. Y ahora tenemos que resolverlo. Entre los constraints del problema no tenemos nada extraño, entonces tenemos máximo 20 casos de prueba, donde cada uno de esos casos de prueba tiene máximo 10 a la 4 ciudades, entonces todo es manejable con enteros. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder? Tenemos que responder cuál es el camino hamiltoniano de esa ciudad completa, entonces de la forma en la que puedo pasar por cada uno de los pueblos una vez. Y si no se puede, tengo que responder -1. Entonces, si me dan una ciudad que no tiene un camino hamiltoniano, pues respondo -1 y pues tengo que decir cuál es el camino que sigo. Entonces, lo primero es, digamos que lo primero que a mí me tocó hacer es entender cómo es que funcionaba el grafo. Entonces, de a poquitos uno puede ir construyendo el grafo. Entonces, si me dicen tengo que el problema me da n, pero yo lo que tengo es una ciudad con n+1 pueblos. Entonces, tengo un grafo de 4 nodos y n es 3. Entonces, tengo un grafo de 4 nodos. Y entre esos nodos lo que tengo es n-1 caminos desde la ciudad 1 hasta la ciudad n-1, que son estos caminos que están en negro acá. Entonces, hasta ahí va mi grafo por el momento. Y lo otro que me da el problema acá es
estas es como un arreglo de A sub I, que me dice si yo tengo un camino entre la ciudad I y la ciudad N más 1, o si tengo un camino entre la ciudad N más 1 o I, dependiendo de que sea A sub I. Entonces, si A sub I es 1, entonces en este caso A sub 1 es 1, quiere decir que yo tengo un camino desde la ciudad N más 1 hasta la ciudad I, ¿cierto? Entonces aquí pinto ese camino que está en azul, que es desde la ciudad 4 hasta la ciudad 1. Después con A sub 2, como también es 1, entonces pinto el camino desde la ciudad 4 hasta la ciudad 1. Y en A sub 3, como el número es 0, eso quiere decir que tengo un camino desde la ciudad I hasta la ciudad N más 1. Y eso es lo que... eso es lo que me da el grafo. Entonces ahora, ¿qué caminos son hamiltonianos sobre este grafo? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entonces aquí tengo esta posibilidad, y es que puedo ir de la ciudad 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 4. Eso es un camino hamiltoniano que pasa por todas. También podría ir de la 4 a la 1, de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3. Eso es otro camino. También podría ir de la 2 a la 3, de la 3 a la 4 y de la 4 a la 1. Por ahí ya pasé por todas las ciudades. Y yo sé que me falta otro. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. No, 3, 4, 1, 2, sí. Entonces, de la 3 a la 4, de la 4 a la 1 y de la 1 a la 2. Esos son todos los caminos que puedo calcular. Ahora, tratar de calcular el camino hamiltoniano de un grafo no es trivial, porque básicamente uno tiene que hacer lo que acabamos de hacer. Los algoritmos existen, pero los algoritmos no son sencillos, porque además eso depende del tipo de grafo. Porque si yo trato de calcular el camino hamiltoniano, puedo tener un problema, porque hay grafos que, o sea, resolver esa pregunta de si un grafo tiene un camino hamiltoniano o no, es uno de esos problemas que son NP completos. Entonces, claramente eso no es lo que podemos hacer en este problema, porque si yo hubiera escrito el enunciado de este problema, 100% hubiera puesto uno de esos grafos. Porque si uno trata de calcular el camino hamiltoniano, pues simplemente no va a llegar a nada en un tiempo decente, y pues se va a morir esa solución. Que también el enunciado me está dando una pista que eso seguro va a pasar, porque me dice, y si no existiera un camino que pueda hacer eso, entonces responda -1. Entonces esa posibilidad de tener -1 como respuesta ya no la están dando. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Y es pensar cuáles son las posibilidades de lo que está pasando acá. Entonces, miren que de entrada a mí me dan casi que un camino hamiltoniano, ¿cierto? Porque esas flechas que están en negro son los n más 1 caminos que yo sé que existen. N menos 1 caminos que sé que existen, que es desde el nodo 1 hasta el nodo n menos 1. Y entonces ahora la pregunta es, ¿yo cómo conecto eso con el nodo n más 1? Sí. ¿Cómo conecto eso? Tocaré solo verificar que el último, o sea, el n-1, tenga la conexión con el n+1 inicialmente. O, entonces básicamente yo lo que tengo que revisar es exactamente lo que está pintado aquí. Tengo tres posibilidades. Que este nodo de acá esté conectado con el primer nodo. Que este nodo de acá esté conectado con el último nodo. Y esos son los casos fáciles. Y el caso difícil es que esas dos cosas no estén pasando, pero en algún punto tiene que estar pasando algo parecido. Entonces mi primera opción es, si mi primera posición es un 1, quiere decir que el nodo n más 1 está conectado con el primer nodo,
y mi camino empiece desde el nodo n más 1 y siga todos los caminos que ya tiene definidos. ¿Mm? Y ahí terminamos. El otro caso fácil es qué pasa si mi último nodo tiene una posición 0, que es lo que está pasando entre el 3 y el 4. Si el último nodo tiene una posición 0, entonces el camino vaya del 1 hasta el n más 1, porque eso me completa todo el circuito, me conecta a ese último nodo. ¿Mm? Y la otra posibilidad es que no pase eso. Entonces, si mi primer nodo no es 1 y mi último nodo no es 0, entonces yo sé que seguro va a pasar en algún momento que yo voy a tener que en algún punto ahí es igual a 0 y a i más 1 es igual a 1. Eso 100% tiene que pasar dentro de mi arreglo. Y si eso pasa, entonces también puedo construir el camino hamiltoniano. Y el camino hamiltoniano empiece desde el nodo 1 hasta el nodo i. Como el nodo i tiene una conexión directa con el camino n más 1, entonces conéctese a ese. Y como el camino, como el nodo i más 1 tiene una conexión directa desde el nodo n más 1 hasta el nodo i, entonces conéctese con ese. Entonces básicamente llegue hasta un punto, váyase hasta el último nodo que está desconectado y conéctese hasta el siguiente nodo que no ha visitado. ¿Mm? Entonces tengo que ver que esta condición se cumpla. Si alguna de esas tres condiciones se cumple, entonces el camino hamiltoniano existe y esta es una respuesta. Pueden existir muchísimos más, pero tengo que responder cualquiera, entonces cualquiera de estas respuestas existe. Si no pasa ninguna de estas tres cosas, entonces el camino hamiltoniano no existe. Y puedo responder directamente, puedo responder directamente -1 y se acabó el problema. ¿Mm? Eso solamente lo puedo hacer en grafos que están construidos de esta forma, que son como un relojito donde yo tengo caminos básicamente de todos los nodos hacia el siguiente nodo. Esas son las condiciones donde conocer si el camino hamiltoniano de un grafo o no, si es polinomial, y de hecho es extremadamente fácil como está en este problema. Entonces, ¿yo cómo puedo solucionar esto? Lo bueno es que ni siquiera tengo que construir el grafo porque solamente tengo que revisar qué es lo que está pasando con los a sub i's, y eso es precisamente lo que estoy haciendo acá. Entonces pues yo voy leyendo cada una de las posiciones. Entonces si a sub i es 1, ya tengo la respuesta directa, que es, ya tengo la respuesta directa, que es imprima todo lo que, pues como el camino recto. Entonces desde n más 1 hasta ahí y sale. Si eso no pasa, entonces tengo que ver qué está pasando con esas combinaciones de los a sub i's. Entonces si a sub i es 0 y a sub i más 1 es 1, entonces lo que tengo que hacer es imprimir todos los elementos hasta a sub i, después n más 1 y después todos los elementos desde i más 1 hasta n, que eso es lo que estamos haciendo acá. Si no pasa ninguna de esas cosas, quiere decir que a sub n tiene que ser 0, y entonces mi respuesta es todos los elementos de corrido de principio a fin. Y si no pasa nada de eso, responda -1. Esa es básicamente la solución de este problema. Nicolás, Sí. es que yo hice literalmente eso, pero me salió como
problema de tiempo en el test 3 o algo así. Ah, Y he visto mi solución como 20 veces y no sé, no le encuentro nada raro. se pasó en tiempo. Porque esto tiene complejidad. Uno tocaría revisar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre esta solución específica? Em, no, entonces revisemos la solución de Nicolás. A ver qué fue lo que ¿Le pasó. comparto o la tiene ahí? Ah, si la tiene por ahí, sí. Sí, ya que la tengo. Sí, si quieren nos comparte pantalla y miramos a ver qué es lo que está pasando. Entonces se está muriendo por tiempo. Sí. Está haciendo literalmente lo mismo. La culpa es de Python. ¿Cómo así? No me sirve esa respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Em, es una de esas cosas que pasan a veces. Y, y lo que pasa es que el umbral de tiempo que uno tiene para responder el problema, espérense, busco acá lo que me está dando, em, está diciendo 1000 milisegundos. Tiene un segundo para responder el problema y con un caso grande, si tengo 10 a las 4 nodos, tengo que pasar por todos ellos. Pero no, o sea, De pronto eso se queda. Si traduce esa solución exactamente a, pues si ya la va a traducir, traduzca la C++ para estar seguros, pero yo creo que si la traduce a Java también funciona y debería correr. Esas cosas pasan a veces con Python. ok, bueno. Algo que podrías intentar, si no te corrió, yo vi que hiciste la submission usando Python 3.8.10. Ah, Intenta sí, usar PyPy, PyPy, que es sí, un poco más rápido. ok. ¿Listo? Pero y siempre hace lo mismo, ¿no? O sea, el mismo código. sí, Ok, ok. sí. Si manda ese código con PyPy, sí, ahí está la diferencia. Porque Porque creo que ahí hace como un pequeño compilado, ¿no? sí, PyPy lo que tiene es un compilador eficiente para Python que también usa técnicas de una cosa que se llama Just-in-Time Compiling, que no compila todo, sino que va compilando lo que va necesitando y eso hace que sea extremadamente rápido. En general, para la vida, si Y, van a hacer cualquier cosa en Python y pueden utilizar PyPy, los programas van a funcionar mejor. ¿Y 3.7 o 2.7? 3.7. Aquí, gracias.